Caborca no es solo un punto en el mapa del desierto de Sonora. Es un estado mental. Es una tierra donde el sol no calienta, sino que quema, y donde el aire siempre trae un olor a pólvora y a combustible. Allí, entre las dunas y los campos de espárragos, el silencio no existe. Si no es el rugido de una camioneta blindada cruzando la carretera, es el rasgueo de una guitarra que intenta ganarle el paso al tiempo. En ese rincón del noroeste mexicano, la vida se vive deprisa porque nadie tiene la certeza de que el mañana esté incluido en el contrato. Así crecieron los muchachos de Grupo Contacto, entre el polvo y el sueño de ser alguien en un mundo que a menudo te obliga a ser nadie. El cierreño no es solo música para ellos, es una herencia, es el sonido de la sierra bajando al plano, adaptándose a la ciudad, volviéndose más rápido, más agresivo y a la vez más sentimental. Eran jóvenes, tenían hambre de triunfo, pero en Caborca el éxito a veces camina de la mano con la tragedia. Y para Sergio Valenzuela, a quien todos conocían como Checo, esa sombra fue más rápida que sus dedos sobre el requinto. Era el año 2021. El género cierreño estaba en su punto más alto, evolucionando de aquellas guitarras lentas de rancho a un estilo vertiginoso que conectaba con la juventud que vestía de marca y portaba radios. Grupo Contacto no era solo una banda más del montón. Tenían algo. Una química que no se compra en las disqueras. Sergio era la segunda voz, pero su verdadera fuerza residía en sus manos. Cuando agarraba el requinto, la música dejaba de ser un acompañamiento para convertirse en una conversación. Eran 3 o 4 jóvenes, dependiendo de la alineación del momento, pero el núcleo era esa hermandad que se forja en los ensayos bajo el calor de 40 grados. La gente en Sonora empezó a notar que esos muchachos traían escuela. No solo tocaban bien, sino que sus voces empastaban de esa forma única en la que solo lo logran quienes han pasado horas y horas compartiendo el mismo aire y las mismas carencias. El de la gorra 27 empezó a sonar en todas partes, en las trocas, en las fiestas, en los audífonos de los plebes que soñaban con su propia historia de poder. La fama estaba tocando a la puerta, una puerta que, en Sonora, a veces se abre para dejar pasar a la gloria y otras veces para dejar entrar al destino. Checo Valenzuela tenía apenas 22 años, esa edad donde te sientes invencible, donde crees que el mundo es un escenario infinito y que las balas son solo versos de una canción que tú mismo compusiste. Era un joven de su tiempo, activo en redes sociales, siempre con su guitarra a la mano, mostrando fragmentos de su vida que parecían sacados de un video musical. Pero detrás de la imagen del músico que empezaba a saborear las mieles del reconocimiento, estaba la realidad de vivir en Caborca, una ciudad que para ese entonces se había convertido en un campo de batalla. Disputas territoriales, enfrentamientos a plena luz del día, un ambiente donde bajar la guardia es un lujo que nadie puede permitirse. Aún así, la música seguía. Grupo Contacto seguía grabando, seguía ensayando, seguía presentándose donde los llamaran. Porque el músico no elige el contexto, el músico solo lo narra. Y en Sonora, narrar la realidad es un oficio de alto riesgo. Sergio lo sabía, o quizá, en la inocencia de su juventud, pensaba que su arte era un escudo. No lo era. La tarde del 20 de agosto de 2021 parecía una más en el calendario sonorense. El calor no daba tregua. Checo se encontraba en un establecimiento, un local ubicado entre la calle 8 y la avenida L, en la colonia centro de Caborca. Era un negocio que combinaba una estética con otros servicios, un lugar común donde la gente va a pasar el rato, a arreglarse, a ser parte de la comunidad. No había señales de alerta.
No hubo advertencias directas que se hicieran públicas, solo el sonido de la ciudad en calma chicha. Sergio estaba ahí, quizás pensando en la próxima grabación, quizás revisando su teléfono. Entonces llegó el estruendo. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar con un solo objetivo. No hubo mediación, no hubo preguntas. Las ráfagas de fuego cortaron el aire y el silencio del local se rompió para siempre. Sergio Valenzuela cayó al suelo. Las balas, esas mismas que tantas veces mencionó en los corridos que interpretaba, finalmente lo habían alcanzado en la vida real. Fueron varios impactos. El reporte oficial hablaría más tarde de heridas en órganos vitales. En el lugar, el caos fue absoluto. Gritos, gente corriendo, el olor metálico de la sangre mezclándose con el polvo del desierto. Los servicios de emergencia llegaron, pero en Caborca, la ayuda a veces tarda más que la muerte. Sergio fue trasladado a un hospital cercano, todavía con un hilo de vida, con la esperanza de sus compañeros y su familia sosteniéndose de un milagro. Pero los milagros son escasos en la guerra del desierto. Poco tiempo después de ingresar al nosocomio, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. La segunda voz de Grupo Contacto se había apagado. Sergio Checo Valenzuela había muerto a los 22 años. Un músico más que se convertía en estadística. Un requinto que se quedaba sin manos que lo hicieran llorar. La noticia corrió por las redes sociales con la velocidad de un incendio forestal. No podía ser cierto. Apenas unas horas antes, Sergio había estado activo, compartiendo su pasión, siendo el joven alegre que sus amigos conocían. Los grupos de WhatsApp de músicos en Sonora y Sinaloa se llenaron de condolencias y de una pregunta que se repetía como un eco amargo. ¿Por qué? Pero en estos casos, la respuesta rara vez llega de forma clara. Las autoridades iniciaron las investigaciones de rigor, pero en una zona donde el miedo dicta las sentencias, las investigaciones suelen terminar en carpetas que acumulan polvo. Se habló de una posible confusión. Se habló de que estaba en el lugar equivocado. Se especuló sobre las letras de sus canciones. En el mundo del corrido, se dice que cantar ciertas verdades tiene un precio, pero Checo y Grupo Contacto hacían lo que todos en el género, reflejar el entorno. La verdad, la cruda y absoluta verdad, se quedó enterrada en el asfalto de la calle 8. El entierro de Sergio fue un reflejo de lo que fue su vida, música y pueblo. Sus compañeros de Grupo Contacto, con el rostro desencajado por una tristeza que no cabía en sus pechos, le llevaron serenata hasta su última morada. No eran los acordes alegres de las fiestas, eran notas pesadas, cargadas de un luto que se sentía en cada rasgueo. El requinto, su instrumento fiel, estuvo presente, pero esta vez el sonido era distinto. Era el sonido de una despedida que llegó demasiado pronto. Los fans, aquellos que seguían a la banda desde sus inicios en 1970, las fiestas locales hasta su ascenso en las plataformas digitales, se volcaron en mensajes de apoyo. Pero las palabras no llenan el vacío que deja una armonía perdida. La segunda voz en un grupo sierreño no es un simple relleno. Es la que le da cuerpo a la canción, la que sostiene la melodía principal. Sin Sergio, Grupo Contacto sonaba incompleto. El alma del proyecto había recibido un golpe mortal. La muerte de Checo Valenzuela no fue un evento aislado. Se sumó a una lista negra de músicos regionales mexicanos que han perdido la vida en circunstancias violentas en la última década. Desde Valentín Elizalde hasta Sergio Vega, pasando por nombres más recientes de la nueva ola sierreña. Pareciera que hay un patrón invisible, una maldición que persigue a quienes deciden ponerle voz a las historias del norte. Pero el caso de Sergio dolió especialmente por su juventud y por el momento
en que se encontraba su carrera. Estaba justo en la rampa de despegue. Estaba a punto de ver los frutos de años de esfuerzo. En Caborca, la gente sabe que la vida es un volado, pero ver a uno de sus talentos más brillantes caer de esa forma fue un recordatorio cruel de la fragilidad de todo. Meses después del incidente, el vacío seguía presente. Grupo Contacto intentó asimilar el golpe. ¿Cómo sigues tocando cuando el que estaba a tu lado ya no está? El duelo en la música es público y a la vez profundamente solitario. Grabaron homenajes. Sus canciones siguieron acumulando millones de vistas en YouTube. Andamos generando se convirtió en un himno póstumo. Cada vez que el público escuchaba la voz de Sergio en las grabaciones, se producía un fenómeno extraño. El artista seguía vivo en el audio, pero su ausencia física pesaba más que nunca. La industria del corrido es voraz. No se detiene por nadie. Nuevos grupos surgen, nuevas canciones se vuelven virales, pero en el corazón del cierreño sonorense, el nombre de Checo Valenzuela quedó grabado con fuego. No solo por su muerte, sino por lo que representaba. La pureza de un género que nace de la tierra y que no necesita de grandes producciones para conectar con la gente. Es importante entender el contexto de la música que Sergio interpretaba. Los corridos cierreños de hoy en día no son los mismos de hace 30 años. Son más rápidos, usan guitarras de 12 cuerdas que requieren una técnica impresionante, una agilidad mental y física que Sergio poseía de sobra. Su estilo de requintear era agresivo pero melódico. Tenía esa chispa que diferencia al músico del artista. Él entendía que en el cierreño la guitarra no solo acompaña, sino que cuenta su propia versión de los hechos. Por eso, cuando le dispararon, no solo mataron a un hombre, silenciaron una narrativa, cortaron una evolución musical que prometía llevar el sonido de Caborca a otros niveles. A menudo se juzga a los músicos de este género por las temáticas que abordan. Se les acusa de glorificar la violencia. Pero para alguien nacido y criado en el epicentro del conflicto, el corrido es un reportaje social. Es lo que ven al salir de casa. Es la historia de su vecino, de su primo, de ellos mismos. Sergio no inventaba mundos de fantasía. Él le ponía música a la realidad que lo rodeaba. Y esa realidad, finalmente, reclamó su cuota de sangre. Nunca se confirmó oficialmente si el ataque fue un mensaje dirigido, o si, como muchos esperan creer, fue una de esas tragedias aleatorias que ocurren en una ciudad sitiada. Lo que es un hecho es que Sergio estaba ahí, trabajando, viviendo su vida de joven músico, cuando la oscuridad decidió apagar su luz. La familia de Sergio ha mantenido un perfil de dignidad y dolor contenido. Para ellos, no es el músico de los corridos, es el hijo, el hermano, el amigo que siempre tenía una sonrisa y una guitarra lista para cualquier ocasión. Las redes sociales de Checo se convirtieron en un santuario digital. Comentarios que llegan desde California, desde Texas, desde el centro de México, todos coincidiendo en lo mismo. Su talento era innegable. Pero hay una amargura que persiste en esos mensajes, una sensación de injusticia que no se borra con el tiempo. ¿Cuántos más? ¿Cuántas guitarras más tendrán que romperse antes de que la música pueda ser simplemente música, sin el riesgo de convertirse en una sentencia? El legado de Grupo Contacto, marcado por esta tragedia, es ahora un testimonio de resiliencia. Han tenido que navegar las aguas difíciles de la industria con una cicatriz que nunca terminará de cerrar. La muerte de su segunda voz cambió la dinámica del grupo para siempre. Ya no son solo unos muchachos que tocan para divertirse. Son los sobrevivientes de una historia que terminó en tragedia. Cada vez que suben a un escenario, hay un espacio vacío que el público percibe.
un eco de una armonía que ya no está. La música sierreña es, por definición, un género de compañía, de dos voces que se entrelazan. Cuando una falta, la otra tiene que cargar con el doble de peso. Y eso es lo que han hecho sus compañeros, cargar con la memoria de Sergio en cada nota. Caborca sigue igual. El desierto sigue ahí, imperturbable, viendo pasar las caravanas y escuchando los disparos a lo lejos. La música no ha parado, porque el pueblo necesita canciones para sobrevivir a su propia realidad. Pero en las noches de Sonora, cuando el viento sopla desde la sierra, parece que se escucha un requinto a lo lejos. Un requinto que toca con prisa, como si supiera que el tiempo es corto. Es el sonido de Checo Valenzuela, el joven que solo quería cantar y que terminó siendo parte de la leyenda negra de la música mexicana. No hubo justicia formal, no hubo grandes titulares en la prensa internacional, solo el luto de una comunidad que sabe lo que es perder a sus mejores hijos en una guerra que no pidieron. Sergio tenía 14 años cuando empezó a soñar con esto. Tenía 22 cuando se despidió. 8 años de entrega total a una pasión que le dio todo y al final le quitó lo más preciado. Su historia no es una advertencia, porque en este mundo las advertencias sobran y nadie las escucha. Su historia es un retrato. El retrato de una generación de músicos que nace entre el fuego y la música, y que a veces no tiene tiempo de llegar a la madurez, porque el entorno es más fuerte que el arte. No hay moraleja aquí, no hay una lección de vida que se pueda resumir en una frase bonita. Solo está la realidad de un joven que hoy debería estar grabando su próximo éxito y que en cambio es un nombre más en una cruz en el desierto. La paradoja de Grupo Contacto es que la muerte de su segunda voz les dio una inmortalidad que nadie desea. Sus canciones ahora se escuchan con una profundidad distinta. Las letras que antes parecían ficción o exageración, ahora se sienten como premoniciones. Ese es el peso del corrido real. Cuando el intérprete pone el cuerpo, la canción deja de ser entretenimiento para convertirse en documento. Sergio Valenzuela documentó su mundo con su requinto y lo selló con su propia vida. Nunca sabremos hasta dónde habría llegado. Nunca sabremos qué colaboraciones habría hecho o qué nuevos sonidos habría descubierto. Nos queda lo que grabó, lo que dejó en la memoria de quienes lo vieron tocar en vivo en una fiesta de pueblo o en un escenario improvisado. Cierras los ojos y puedes imaginar la escena. El sol de Sonora bajando, el polvo levantándose y de repente el sonido de una guitarra de 12 cuerdas que empieza a vibrar. Es una melodía alegre, rápida, llena de vida. Pero si prestas atención entre los acordes, hay un matiz de tristeza. Es el sierreño, es la voz de Caborca, es el recuerdo de un muchacho que se fue antes de tiempo, pero que se aseguró de dejar su huella en cada cuerda que tocó. Sergio Checo Valenzuela. Un nombre que en el mundo de la música mexicana ya no es solo un nombre, sino un recordatorio de que la belleza y la tragedia caminan juntas por las mismas calles de tierra. Hoy, cuando suena Grupo Contacto en alguna radio o en alguna lista de reproducción, hay un momento de silencio involuntario entre los que conocen la historia. Es el momento en que debería entrar la segunda voz. El momento en que el requinto debería hacer su entrada triunfal. En ese silencio reside la verdadera historia de lo que pasó en Caborca aquel agosto. Una historia de talento, de sueños y de una bala que no supo distinguir entre un objetivo y una leyenda en formación. La música sigue, porque la música es más fuerte que la muerte. Pero el dolor, ese dolor sordo que queda después de la balacera, ese no se va con ninguna canción. Se queda ahí,
flotando en el aire caliente de Sonora, esperando a que alguien vuelva a rasgar una guitarra para recordarnos que, una vez, hubo un joven llamado Checo que tocó el cielo con las manos antes de que la tierra lo reclamara para siempre. Él no escapó, no a tiempo, pero su música sí. Sus canciones cruzaron la frontera, volaron por internet y se instalaron en el corazón de una audiencia que lo llora sin haberlo conocido. Eso es lo que queda al final. Ni los peritajes, ni los sospechosos, ni las teorías de conspiración. Queda la voz. Esa segunda voz que, paradójicamente, hoy suena más fuerte que nunca en el silencio del desierto sonorense. Caborca no olvida. La música sierreña no olvida. Y cada vez que un plebe agarra un requinto por primera vez, hay un poco de Sergio en ese movimiento. La historia terminó en la calle 8, pero la leyenda apenas comenzaba. En el mundo de los corridos, morir joven es a veces la forma más cruel de volverse eterno. Y Checo Valenzuela, con su guitarra al hombro y su sonrisa de 22 años, ya es parte de esa eternidad que huele a pólvora y suena a cierreño. No busques culpables en las letras de sus canciones. Busca la vida que latía en ellas. Busca la alegría de un grupo de amigos que solo quería que el mundo supiera cómo se siente vivir en el norte. La muerte de Sergio fue un golpe seco, un punto final puesto a mitad de una oración que apenas empezaba a ponerse interesante. 9 impactos, una estética, una tarde de agosto. Esos son los datos. Lo demás es el sentimiento de una región que se niega a dejar de cantar, a pesar de todo. Grupo Contacto sigue su camino, llevando la cicatriz con orgullo y con respeto. Porque saben que mientras suenen sus canciones, Sergio no se habrá ido del todo. Estará ahí, en la armonía, en el requinto, en el aplauso de la gente que entiende que, en esta vida, lo único que realmente nos pertenece es lo que somos capaces de crear antes de que el silencio nos alcance. Al final del día, cuando las luces de Caborca se encienden y las sombras se alargan sobre la carretera, el desierto parece guardar sus secretos. Pero la música no sabe de secretos. La música es exposición total. Y en la voz de Sergio Valenzuela, en esa segunda voz que se apagó en la vida real, pero que vive en la grabación, está la respuesta a todo. La respuesta es que el arte es peligroso porque es verdad. Y la verdad, en ciertos lugares, es lo más valioso y lo más costoso que un hombre puede poseer. Sergio pagó el precio más alto, pero a cambio nos dejó el sonido de una Sonora que no se rinde, que llora a sus muertos, pero que no suelta la guitarra. Así termina esta parte de la historia, no con un adiós, sino con el eco de un requinto que se niega a dejar de vibrar, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, una cuerda bien tocada puede iluminar todo el desierto.